espacio al presidente de la Comisión de Salud y Asistencia Social en la Asamblea Legislativa, el diputado Rodolfo Ondarza. Rodolfo, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por el privilegio, por esta invitación a un programa con una audiencia tan selecta y con un programa tan especial como el tuyo. No, y sobre todo que la titular del programa también es diabética. Recibo también en el foro a María Elena Carranza, ella es educadora en diabetes. María Elena, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Bienvenida. Muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias. Y por supuesto está con nosotros el co-conductor del programa Frente a Frente, José Monroy Sorribas. Compadre, ¿cómo estás? Muy bien, comadita, muchas gracias. Con el gusto, como siempre, y con un tema que desde luego va a dar mucho. ¿Qué tipos de diabetes existen? ¿Cuántas personas no saben que la padecen y la padecen? Los datos monumentales, millones, no solamente millones a nivel del Distrito Federal, sino del planeta completo, que son verdaderamente dantescos. Y bueno, este esfuerzo legislativo, compadre, que no me parece nada menor, me parece un paso muy, muy importante, que los legisladores se hayan ya colocado en la tesitura de poder hacer una ley exprofeso para entrarle entre todos. Me parece que al final de la jornada es un asunto de conciencia, no se puede solo combatir algo tan grande, tenemos que cada quien en su esquina poner el granito de arena, autoridades, médicos, padres, escuelas y desde luego los enfermos, donde tú eres un ejemplo de alguien bien cuidado en su diabetes. Pues que le echamos las ganas, ¿no? Yo creo que en la vida se te van presentando retos y siempre hay que darle cara a esos retos. El proceso, cuando a uno le anuncian que es diabético, es terrible. Porque primero entra la negación. No, yo no puedo ser, no, a mí no me va a tocar. Y cuando te lo dicen, sientes que te están dando una sentencia de muerte. Después viene la depresión. ¿Por qué a mí? ¿Por qué tengo que cambiar de vida si yo estaba tan a gusto como estaba? Y ya después, que ese es el paso más importante de todos, es la aceptación y la conciencia para cuidarse todos los días, porque esta enfermedad va a ser la compañera de vida. A lo mejor usted puede cambiar de novio, o de marido, o de esposa, o de lo que quiera, pero la diabetes va a ser su fiel compañera para siempre. La primera pregunta, esta nueva ley que se hizo en la Asamblea del Distrito Federal, ¿a quién particularmente beneficia? ¿Cómo beneficia? ¿Y qué expectativas pueden tener todos los que somos diabéticos, que estamos aquí en el Distrito Federal? Sí, Lolita, esa pregunta es muy importante y tiene su importancia de entrada centrada en que la diabetes mellitus es la enfermedad número 1 a nivel de la República Mexicana, la número 1 a nivel internacional, es muy importante en este Distrito Federal y va a beneficiar a una cantidad de ciudadanos en esta ciudad enorme, enorme. Con esta ley se pretende que se salven muchas vidas y esa es nuestra obligación a través de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal y muy particularmente de la Comisión de Salud que pues tengo el honor de presidir. Y nuestra preocupación es muy fuerte para que la gente pueda tener los medios de prevención, que es lo más importante de todo, la prevención, la detección temprana, el diagnóstico, la prevención de complicaciones y sobre todo un tratamiento pues digno, de excelencia, con calidad, con calidez y al alcance de todo el mundo, también con los fármacos. Pero eso cuesta mucho dinero, ¿eh? O sea, que hay que señalarlo porque la diabetes es una de las enfermedades más caras, ¿no? Entonces, no solo la diabetes, sino las complicaciones que pueden llegar a la vida de aquel diabético que no se supo cuidar. Efectivamente, si nosotros no llegamos a controlar la enfermedad desde el principio con medidas preventivas, no va a haber presupuesto que alcance, no va a haber forma de sostener económicamente, presupuestalmente hablando, una patología como lo es la diabetes mellitus. A ver, aquí surge la primera pregunta. De entrada, y muchas de las personas que me escriben me lo han señalado, yo no soy insulino dependiente, por eso es que no estoy tan al tanto. Hasta ayer que hablé a la farmacia y dije, oigan, ¿cuánto vale la insulina? Y ciertamente es cara, no es un tratamiento sencillo, sobre todo porque pues tú no sabes cuántas unidades tienes que utilizar, depende de cada caso particular. En fin, ¿cómo le van a hacer en la Secretaría de Salud? Porque ya está la ley. Primero, ¿cuándo se va a aplicar? Y segundo, ¿con qué ojos divina tuerta? ¿No? Porque la verdad, estamos hablando que se necesita, doctor, un presupuesto verdaderamente millonario para esto. Efectivamente.
Sí, así es. Pues el presupuesto que se está utilizando se va a tener que duplicar si no se tienen hasta estas medidas, triplicar, ¿no? o triplicar si no se tienen las medidas preventivas. Entonces también desde el punto de vista económico, desde el punto de vista de economía de la salud, es importante esta ley a través de algunos mecanismos que se van a crear precisamente para evitar pues no solo las muertes, las complicaciones, sino también los altos costos a nivel familiar, a nivel social, que una enfermedad como esta conlleva, ¿no? Sí. De tal manera que pues se está previendo la creación también de un instituto para la diabetes, de una cartilla metabólica. Eso para... me pareció fabuloso, ¿eh? Me pareció fabuloso. El doctor Álvarez Cordero y yo hemos estado reiterando en todos los programas, y mira que hemos hecho bastantes programas sobre diabetes, y por supuesto la presentación del libro El asesino silencioso, la diabetes, que el doctor Agüed me hizo el honor de prologar, en donde justamente decíamos, ¿cómo podemos pensar en la posibilidad de que exista un control si no se sabe ni siquiera qué cantidad de diabéticos hay en el país? Entonces, el poder contar con una cartilla metabólica, que vayan a las escuelas privadas y públicas a tomarle una muestrita de sangre a la criatura, por lo menos para saber si tiene antecedentes de diabetes, cómo está la cuestión de lípidos, que eso también es muy importante por el nivel de obesidad que tenemos en México, que es, bueno, el 70%, compadre, fíjate bien, Sí, 70% de la población tiene sobrepeso. Sí, claro. Oye, y lo has dicho reiteradamente, tremenda. el lugar que ocupamos en el mundo en obesidad infantil. Así es. Y fíjate que decías algo que me parece toral, porque una cosa es el espíritu de la ley, el buen afán de un médico que he conocido su historia, y verdaderamente es toda una historia interesantísima porque el diputado llegó a la asamblea. De verdad es una historia que ocupará otro programa. Sí. Pero cuando llega alguien que conoce el tema, que la puede empujar, bueno, muy bien. Y entendí que en los transitorios se le daba facultades al jefe de gobierno para poder tener, digamos, la posibilidad de ejercer en el ámbito de su jerarquía la posibilidad de la asignación de recursos. Correcto. Porque si no, la ley al final de la jornada No queda sirve para nada. como una de tantas leyes. Se necesita Pura letra muerta. marmaja. Así es. Y por eso dentro de la ley, dentro de uno de los artículos, efectivamente se presenta claro la necesidad de que haya un financiamiento. Exacto. Claro. Pero debe ir acompañada de todo lo demás que tú has dicho muchas veces, que tiene que ser la participación del enfermo y sus familiares. Su ¿Por qué? responsabilidad, Porque ¿no, doctor? si se provee de medicamentos para que el paciente se corrija y no lo toma, o si no sabe qué alimentos tomar, o no hace actividad física, etcétera, entonces cualquier esfuerzo financiero que se haga va a acabar en lo mismo, porque el señor se va a dañar, va a acabar en una insuficiencia renal y va a estar viviendo atado a un aparato durante el resto de su vida. Entonces, el proceso, y por eso es importante la ley, tiene fondos, porque dice, vamos a hacerlo, pero hay que saber con qué. Pero tiene una insistencia una y otra vez, cuando menos en 14 de los artículos, en prevención, en la cual participa directa y exclusivamente el paciente, los 18 millones, también, doctor. los 18 millones de mexicanos que están en el DF. Sí. Y lógicamente para eso, ¿qué se necesita? Con mayúsculas, educación. Claro. Educación a todos los niveles, en la escuela, en la casa, en el trabajo, en la oficina, y los medios de comunicación seguramente tienen que tener un papel mucho mayor y Por más supuesto. importante que el que ahorita tienen, ¿no? Pero además con una información que sea certera, real, Claro. científica y digestible, Así es. ¿no? Sí. Porque si llega una persona a hablar con términos que nadie le entiende, pues se cambia el canal. Mire, una de las cosas que yo sí quisiera comentar y que es muy importante, todas las personas que me están viendo y escuchando en este momento, miren cómo se los digo. Uno es el único responsable de su enfermedad. No podemos decir que el responsable es el médico, que el responsable es el marido o la esposa, que el responsable son los amigos. Uno tiene la responsabilidad de cuidarse, no es de nadie más. Hace un momento nos comentaba nuestro director de un señor que él conoce, ¿verdad? Que la esposa es la que le pone la insulina, por vida de Dios. O sea, necesita nana el señor para que lo cuiden, con el riesgo de que se equivoque la señora y le ponga mayor cantidad de unidades y el señor acabe en el hospital. Claro. Es decir, aquí todos tenemos que tomar conciencia de lo que implica tener una enfermedad de esta naturaleza. Y hay otro punto muy importante, Sí, doctor. del cual tú eres ejemplo. Hay que reconocer que tenemos que quitarle ese velo de prohibido o de malo
a la diabetes. Claro. Si yo me cuido bien, si yo hago un ejercicio físico, si yo tomo los medicamentos, si yo controlo mi diabetes, puedo hacer una vida perfectamente normal, como la que tú haces, como la que miles de gentes hacen, actores, actrices, intelectuales, deportistas. Mire, estamos hablando de un gran deportista. Aquí está esto, por ejemplo, aquí tengo yo estos dulces, que son dulces sin azúcar. Es decir, el hecho de ser diabética no significa que no pueda yo tomar este tipo de dulces, ¿verdad? Que me saben a dulce, pero que no repercute en mi glucosa. Claro. ¿No? Y eso es bien importante. A mí hay muchas personas que me han escrito y que cuando les dice el médico tienes que utilizar la insulina, doctor, les da pavor. Sí. Porque piensan que los va a dejar ciegos, es uno de los mitos, ¿no? Sobre la insulina, o piensan que les va a doler horriblemente. Y no es cierto. Yo quiero en esta noche mostrarles a ustedes, yo no soy insulino dependiente, pero tengo este medicamento que es de lo más avanzado que hay en la farmacéutica internacional. Esto se llama Victoza. Es un medicamento que me lo recetó mi médico en los Estados Unidos. Por fortuna ya está aquí en México, ya se puede obtener siempre y cuando el médico sea quien se lo recete a ustedes. Y yo les voy a demostrar que verdaderamente la cosa no es tan aterrante como muchas personas así lo consideran. Aquí tengo la aguja, van a ver ustedes el tamaño de la aguja. Si quieren hacer un acercamiento, por favor, porque es importante, miren, aquí está esto, aquí le pongo yo el número de unidades que debo de utilizar. Esta me la pongo todas las noches, entonces yo tengo que ponerle aquí 1.8, que es lo que me corresponde. Voy a sacar un poquito de algodón con alcohol. Acércame la cámara, por favor, para que vean el tamaño de la aguja. Más de cerquita para que vean. Ahí está. Vean el tamaño de la aguja. Ni se ve. O sea, esto es lo que yo tengo que utilizar, doctor, si me hace el favor de sostenerme esto, porque yo saben que me gusta hacerlo de bulto para que no haya con que a Chuchita la bolsear. Entonces, me voy a levantar, porque esto se aplica en el estómago como si fuera insulina. Una vez que ya me he puesto el alcoholito, tengo que doblarme un poquito para sacarme panza y encajarme ahí la aguja. Entonces, no me sale. Ya no es necesario nada más. A ver. Ahí está. Aquí está, 1, 2, ¿sí? Ahí está. Eso fue todo. Díganme ustedes si no vale la pena cuidarse. Esto es, y con una dieta adecuada y un poco de ejercicio, lo que a mí me permite tener una buena calidad de vida con la diabetes. Si yo lo he logrado, ustedes también lo pueden lograr. Esto es Frente a Frente, periodismo con responsabilidad. Ya volvemos. Bien.